Hola, hoy vamos a seguir con el catabolismo de aminoácidos. Vamos a ver algunas reacciones químicas para eliminar los grupos amino de los aminoácidos que tenemos en nuestro organismo. Es importante resaltar que el grupo amino que poseen los aminoácidos actúa como un mecanismo protector de esta molécula contra la degradación oxidativa. La eliminación de este grupo amino es esencial para que el resto de la estructura molecular de los aminoácidos pueda ser utilizada como fuente de energía o se destine a incorporarse a otros compuestos e incluso a eliminarse de nuestro organismo a través de la orina. El catabolismo de los aminoácidos incluye dos fases que son la transaminación y la desaminación oxidativa. Al final, estas reacciones químicas nos van a brindar amoníaco o nos van a brindar aspartato, que se convierten en las dos fuentes principales o los dos precursores o dos de los tres precursores principales para la síntesis de urea. El proceso de transaminación es un proceso de transferencia reversible de un grupo amino, de un aminoácido, hacia un alfa-cetoácido. Estas reacciones químicas de manera general son catalizadas por un grupo de enzimas que reciben el nombre de aminotransferasas, también llamadas transaminasas, y se caracterizan porque usan el fosfato de piridoxal como un cofactor que le va a ayudar a la enzima a poder realizar la reacción química. El aminoácido que transfiere su grupo amino al alfa-cetoácido se convierte entonces en un alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido que recibe el grupo amino pues se convertirá en el aminoácido correspondiente. Es decir, que en este proceso de transaminación el grupo amino no se elimina, sino que se transfiere de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Es por eso que el nombre de la reacción química es transaminación. El alfa-cetoglutarato hay que sacarle un plato aparte. ¿Por qué? Porque él es como quien dice el aceptor general de los grupos amino de la mayoría de los aminoácidos. Esta molécula de alfa-cetoglutarato, cuando acepta un grupo amino, pues entonces se convierte en glutamato. Suponemos en esta reacción química que un aminoácido, ¿verdad?, va a transferir su grupo amino al alfa-cetoglutarato. Entonces, una vez que ese alfa-cetoglutarato acepte el grupo amino del aminoácido, pues se convertirá en glutamato. Y el aminoácido que ha perdido su grupo amino, pues entonces se convierte en un alfa-cetoácido. Vemos aquí la reacción química catalizada por una aminotransferasa y el fosfato de piridoxal como cofactor. ¿Qué va a pasar después con este glutamato producto de esa transaminación? Pues ese glutamato se va a desaminar por un proceso que se llama desaminación oxidativa o puede ser utilizado en la síntesis de aminoácidos no esenciales en nuestro organismo. Las aminotransferasas o las transaminasas, como ya les dije, son enzimas que catalizan reacciones reversibles y están localizadas en el citoplasma y en la mitocondria de todas las células del organismo, especialmente en el hígado, en el riñón, en el intestino y en el músculo. Excepto dos aminoácidos que son la lisina y la treonina, todos participan en este proceso de transaminación. Excepto los dos que les mencioné, el resto de los aminoácidos todos participan en este proceso de transferir su grupo amino a un alfa-cetoácido. ¿Cómo vamos a nombrar las aminotransferasas? Las aminotransferasas las vamos a nombrar en función del aminoácido que dona su grupo amino. En este caso, por ejemplo, el aminoácido que va a donar su grupo amino es la alanina, pues esta aminotransferasa se va a llamar alanino aminotransferasa.
y como catalizan reacciones reversibles, es decir, que yo puedo después, a partir de los productos que se obtienen, que en este caso la alanina cuando cede su grupo amino se convierte en piruvato y el alfa-cetoglutarato, como vimos antes, cuando acepta el grupo amino en el carbono número 2 que posee el grupo cetónico, se convierte en glutamato, pues entonces yo le puedo llamar a esta enzima también glutámico pirúvico transaminasa, porque se puede transferir este grupo amino del glutamato al piruvato para obtener alfa-cetoglutarato y alanina. Entonces, las aminotransferasas más importantes clínicamente son la alanino-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa. Ellas, como ya les dije, requieren fosfato de piridoxal como cofactor, y este fosfato es un derivado, el fosfato de piridoxal es un derivado de la vitamina B6. Esta es la reacción de transaminación de la alanina. Fíjense, los sustratos son la alanina y el alfa-cetoglutarato como molécula aceptora del grupo amino. La alanina entonces transferirá su grupo amino al carbono número 2 en este caso, que posee el grupo cetónico del alfa-cetoglutarato. Una vez que la alanina ceda su grupo amino, se convertirá en piruvato. Y cuando el alfa-cetoglutarato acepte el grupo amino, se convertirá en glutamato. El glutamato es una molécula recaudadora de nitrógeno en nuestro organismo. Quiero que se den cuenta en esta flecha, que quiere decir que la reacción es reversible, y aquí están los dos nombres que puede recibir esta enzima según la dirección en la que se esté produciendo: alanino-aminotransferasa o glutámico pirúvico transaminasa. ¿Dónde, en qué localización tisular y celular ocurre esta reacción química? Ocurre en el citoplasma de la célula y en muchos tejidos, particularmente en el hígado, en el corazón y en el músculo. En el caso del aspartato, la reacción que cataliza la aspartato-aminotransferasa, vemos como el aspartato también transfiere su grupo amino al carbono ceto del alfa-cetoglutarato para convertirse el aspartato, cuando ya ceda su grupo amino, en oxalacetato, y entonces el alfa-cetoglutarato ya sabemos que se convierte en glutamato cuando acepta ese grupo amino. Esta reacción química ocurre en la mitocondria y también en el citoplasma, y es particularmente abundante en el hígado y en el corazón. Repito, aspartato-aminotransferasa, cuando el grupo amino del aspartato es transferido al alfa-cetoglutarato para producir oxalacetato, que proviene del aspartato, y glutamato, que consiste en la molécula de alfa-cetoglutarato con su grupo amino agregado. Como ya les dije, todos los aminoácidos excepto dos van a participar en el proceso de transaminación. Ellos van a producir alfa-cetoácido, van a producir secundariamente otros aminoácidos, y entonces esos aminoácidos y alfa-cetoácidos pueden secundariamente por transaminación convertirse en glutamato. La molécula de glutamato va a estar sometida a un proceso que recibe el nombre de desaminación oxidativa, que consiste en separar el grupo amino del glutamato para que salga como un ion libre, un ion de amonio o amoníaco, que puede, o que mejor dicho, va a ir como un precursor para la síntesis de urea, y esta va a ser transportada a través del torrente sanguíneo hacia el riñón para que sea excretada a través de la orina. Ya hemos visto el proceso de transaminación, ahora vamos a ver el proceso de desaminación oxidativo. Es un proceso importante que ocurre gracias a una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. En el caso del glutamato, una enzima con una característica importante en cuanto a los cofactores que utiliza, porque utiliza tanto NAD como NAD-fosfato como cofactor, o como coenzima, mejor dicho. Y una característica también a distinguir en esta enzima es la producción de amoníaco libre
para que sea utilizado, ya ustedes verán, en otros procesos metabólicos como síntesis de urea o otras cadenas carbonadas que pueden ser utilizadas en los procesos de gluconeogénesis o obtención de energía a partir de compuestos que no son glucosídicos. Al contrario de las reacciones de transaminación, en los que los grupos aminos eran transferidos de un aminoácido a un alfa-cetoácido, en este caso los grupos aminos son liberados en forma de amoníaco libre. Estas reacciones químicas ocurren básicamente en el hígado y en el riñón. Y como ya les dije, estas reacciones químicas, aparte de brindarnos amoníaco libre, nos van a brindar también alfa-cetoácidos que pueden entrar en el metabolismo energético para la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Y este amoníaco libre, pues entonces iría a aportar nitrógeno en el ciclo de la urea. Vemos en esta reacción, en estas reacciones que mezclan, ¿verdad?, de una u otra forma la transaminación y la desaminación. Recordamos que los aminoácidos, que la gran mayoría de aminoácidos, excepto 2, eran capaces de brindar sus grupos aminos para formar glutamato y formar también alfa-cetoácidos, pero que este glutamato yo podía desaminarlo oxidativamente a través de una enzima que se llamaba glutamato deshidrogenasa, lo que me va a permitir recuperar mi alfa-cetoglutarato, pero también me va a permitir liberar ese grupo amino como amoníaco libre al torrente sanguíneo. Esta es la reacción química de la glutamato deshidrogenasa, la enzima que me permite desaminar oxidativamente el glutamato. Vemos las moléculas de glutamato, vemos cómo su grupo amino va a ser escindido de su molécula y va a salir libre como el ion amonio o amoníaco. Sabemos que ya esta enzima tiene una particularidad en cuanto a la coenzima, y es que puede utilizar tanto NAD-fosfato como NAD, que entran reducidos ambos y salen, que entran oxidados ambos, y salen reducidos ambos. Esta enzima posee un tipo de regulación alostérica. Para que puedan entender esta parte, ante una comida, por ejemplo, rica en proteínas o en aminoácidos, la glutamato deshidrogenasa no se va a ver en necesidad de actuar en gran manera. ¿Por qué? Porque la necesidad que vamos a tener de utilizar estas cadenas carbonadas para sintetizar otras moléculas energéticas va a ser mínima. Entonces, vemos que las grandes cantidades de ATP y de GTP van a actuar como cofactores o como efectores alostérico negativos de la glutamato deshidrogenasa. En cambio, las concentraciones aumentadas de ADP y de GDP, que son sinónimos de poca energía a nivel celular, van a actuar como efectores alostéricos positivos de la glutamato deshidrogenasa. Como ya les dije, esta reacción química ocurre en la mayoría de los tejidos, pero tiene especial atención en el hígado y también en el riñón. Y repitiendo también que son reacciones químicas que ocurren a través de la matriz mitocondrial. Una vez que ya nosotros hemos obtenido el amoníaco libre, ¿verdad?, a partir de la desaminación oxidativa de glutamato, necesitamos mecanismos para poder transportarlo hacia el hígado, donde ocurre la síntesis de urea y donde ocurren otros procesos metabólicos de las proteínas. El organismo humano cuenta con 2 mecanismos para transportar el amoníaco hacia el hígado. El primero es la síntesis de glutamina, que es una reacción química que es catalizada por una enzima llamada glutamina sintetasa,
y la otra es la transaminación del piruvato, que es un proceso que ocurre básicamente a nivel muscular para formar alanina en un proceso o en un ciclo metabólico que nosotros conocemos como glucosa-alanina. Ya vimos que obtuvimos nuestro ion amonio o nuestro amoníaco libre y que nosotros ahora lo vamos a destinar a formar glutamina, que es una molécula soluble en agua y es una molécula que transporta de manera no tóxica el amoníaco. Recuerden que el amoníaco es una sustancia muy tóxica y poco soluble en agua. Si se acumula en nuestro organismo, pues entonces es tóxico para el sistema nervioso central, pero la glutamina es una forma de nosotros transportarlo de una manera, entre comillas, sana. Como ya les dije, la síntesis de glutamina se da por la glutamina sintetasa. Esta enzima se encuentra en la mayoría de los tejidos. Y entonces el amoníaco se va a combinar con el glutamato en una reacción química que utiliza una molécula de ATP para entonces formar la glutamina. Y que ya les dije que esta glutamina era una forma de desintoxicar nuestro organismo y que va a ser transportada secundariamente al hígado y al riñón. Esta es la reacción química de la glutamina sintetasa. Aquí está el glutamato. La reacción química ocurre en dos pasos. El primer paso es la unión de un grupo fosfato que proviene del ATP para formar el glutamil fosfato, y el segundo paso es entonces la unión del amoníaco libre para formar la glutamina. Cuando ya nosotros tenemos una glutamina y vemos su estructura molecular, nos podemos dar cuenta que es una molécula que tiene dos grupos amino, el propio del glutamato y además el que se unió a partir del amoníaco libre que nosotros teníamos. Y sabemos ya que estos nitrógenos de esos grupos aminos van a ir a terminar en el hígado y en el riñón. Una vez ya en estos órganos, ¿verdad? En el hígado y en el riñón, la glutamina tiene que romperse porque lo que hicimos fue engañar al organismo para transportar el amoníaco de una manera no tóxica, y entonces va a entrar una enzima que se llama glutaminasa, que es una hidrolasa, ¿verdad? Que me va a romper esa conexión del grupo amino con el glutamato, liberando amoníaco libre, ¿verdad? Que va a ir a brindar nitrógeno para el ciclo de la urea y también liberándome glutamato. Esta molécula, ¿verdad? De urea es una molécula pequeña que no es tóxica usualmente, que es soluble en agua y que se elimina y que me permite eliminar a partir de la orina tanto dióxido de carbono, miren un grupo carboxilo aquí, y también amoníaco. Esta es la reacción de la glutamina sintetasa de nuevo. A partir del glutamato, una molécula de ATP, pues yo obtengo glutamina. El segundo mecanismo que vamos a utilizar para transportar el amoníaco al hígado es la transaminación del piruvato. Ya nosotros esta reacción química la habíamos visto. La transaminación del piruvato, ¿verdad? A partir del glutamato. El glutamato transfiere su grupo amino al piruvato y el piruvato se convierte entonces en alanina y el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato. Esta alanina entonces va a ir a la vía gluconeogénica a permitirme obtener glucosa a partir de esta molécula que no es de origen glucosídico, sino que es de origen proteico. Es un esquema que resume que los aminoácidos, una vez catalizados, me van a liberar su grupo amino para ir al ciclo de la urea, y sus esqueletos carbonados lo voy a destinar a formar cuerpo cetónico, lo voy a destinar a formar acetil-CoA, lo voy a destinar a la gluconeogénesis para formar glucosa, y también voy a eliminar dióxido de carbono y agua del organismo a través de este proceso. Esto era lo correspondiente a la transaminación y a la desaminación. En un próximo video entonces vamos a hablar del ciclo de la urea.
Estoy pendiente para que vayan escribiéndome las dudas que les quedan y las situaciones que se vayan presentando en la mejor disposición.